Esta es la serie Relatos de Vida, una serie de memoria indígena. Esta serie está pensada con el deseo de compartir los testimonios, experiencias, memorias y teologías de hermanas y hermanos indígenas desde su cosmovivencia de fe cristiana en sus comunidades indígenas. En esta ocasión estamos con nuestro amigo y hermano Francisco Pérez del pueblo Chu en Guatemala. Francisco es licenciado en teología y traductor del castellano al Chu y del Chu al castellano. Además, le encanta filmar y editar videos y es de la tierra de la sal negra. Tenemos el honor de escuchar a nuestro amigo y hermano Francisco en esta tarde. Bienvenido, Francisco. Queremos darte la bienvenida para conocer un poco más de tus pensamientos y sentimientos con relación a identidad como indígena y la fe cristiana. ¿Quieres dar un saludo en tu lengua y un saludo en castellano para las y los hermanos en el Aviala que te van a escuchar? Primero en español, gracias por esta invitación, ¿no? Y también para compartir, ¿no? De quién es uno, ¿no? Y también conocerse, ¿no? En este caso, conocer a, a mí a través de preguntas, ¿no? Y, y estar, digamos, dispuesto, ¿no? A responder las preguntas que quieran hacer. Entonces, igual yo estaría, macho, pues un video de grabar memoria indígena tica entonces ainda a matosta tan a wotenango ainti a tonchuhi waju kapte un kuma to no el tikaish que más ani es mi saludo y presentación en chu. Bueno, muchas gracias, Francisco, por compartir un poco que podamos escuchar el sonido de tu lengua. No entendemos, pero es lindo saber que en Aviala hay distintas lenguas y sonidos muy específicos, particulares, que nos habla de nuestra manera también de comprensión de la vida muy particular de un pueblo como el tuyo, como el pueblo Shu. Y como esta serie comentábamos que es una serie de relatos de vida para conocer más sobre la experiencia, vivencia y testimonio de líderes indígenas, quisiéramos preguntarte que nos cuentes sobre la historia de tu relación con Jesús y con la Biblia, especialmente como hermano, como joven que es parte del pueblo Chu. Desde allí, ¿cómo nos puedes contar tu historia y conocer un poco este entretejido que vive? Sí, mi familia, por ejemplo, por ejemplo, yo he nacido en una, digamos, familia católica de parte de mi papá y evangélica de parte de mi mamá. Entonces, de mis hermanos, soy el único que está bautizado en la iglesia católica. Y todavía cuando vivía mi abuela, ella iba a las oraciones, a algunos lugares en las orillas del pueblo con otras mujeres, digamos, para hacer sus oraciones, y digamos, ya como aparte de la iglesia, ¿no? O sea, ya está en iglesia evangélica o católica. Entonces yo he crecido, digamos, nacido en medio de esto. Entonces, tú ya conforme crecí, va, iba más a la iglesia evangélica, me llevaban, va. Y conforme crecí más, entonces decidí, ¿no? De averiguar más, o sea, cuál es la relación, digamos, digamos, de esta fe, digamos, a la que me llevaban, por ejemplo, de la iglesia evangélica, por ejemplo, quién es Jesús, las historias de la Biblia, así fui aprendiendo en la iglesia, pues también los relatos bíblicos, ¿no? Y también tratar de comprender quién soy, por qué estoy aquí, mi lenguaje, mi tradición, que todavía sigo averiguando, ¿no? Gracias, hermano. Y en este proceso, en tu camino de fe, em, ¿has tenido en algún momento, has sentido alguna tensión o conflicto entre digamos, entre tu fe cristiana y tu identidad como indígena o tu identidad con tu identificación con tu comunidad? ¿O cómo ha sido en
tu experiencia en la iglesia, en tu comunidad, cómo manejan ese asunto de la fe en relación con la identidad. O cómo quizás en tu vida personal, cómo ha ido cambiando tu perspectiva con el tiempo y con la experiencia. Sí, creo que uno da por sentado, o tal vez mi relación con la fe aquí, digamos, ya estaba dado en el sentido de que mis abuelos o los antepasados ya habían recibido pues esta fe desde hace 500 años, ¿no? Entonces creo que ahí fue lo del conflicto en realidad, ¿no? Y nosotros creo que hemos recibido pasivamente, digamos, otra vez lo que es la fe, ¿no? Y, y, y entonces el conflicto en sí es más, es más, se da más en mi persona nada más, ¿no? O sea, quiero averiguar, por ejemplo, como dije anteriormente, digamos, eh, ¿qué es esta fe, por ejemplo, al que yo voy, ¿no? Y qué relación tiene, pues, con esta, mi identidad, ¿no? Eh, si chocan o no chocan, ¿no? Pero me he dado cuenta que no necesariamente, o sea, no necesariamente, o actualmente no hay ese choque, no hay ese choque, digamos, de identidad chuj y cristiano, católico, ya no hay eso, digamos, muy fuerte. Otra vez digo, en el pasado sí, seguramente, hubo, pues, algo así más fuerte, ¿no? Pero actualmente ya no. Y ahora que mencionas que hace 500, más de 500 años hubo ese encuentro, quizás, o para algunos quizás encuentro, dependiendo de cómo lo vean en sus comunidades, sobre la fe cristiana y las formas de comprensión del pueblo Chu sobre Dios. Me encantaría saber qué te cuentan los abuelos o las abuelas, si hay algunos relatos, memorias sobre cómo ellos vivieron este momento de invasión y también conocer un poco también cuál es quizás la percepción de la comunidad Chu con relación a, a vivir su fe desde su espiritualidad como, como Chu y cómo lo viven en sus comunidades. Digamos, nuestro pueblo, por ejemplo, sí tiene sus tradiciones, pues, orales, ¿no? Por ejemplo, creo que podríamos decir lo que es del animismo, ¿no? O sea, hay una relación, digamos, con la naturaleza eh, que nosotros concebimos, sentimos y vivimos, ¿no? Cuando vamos a sembrar, a traer leña o en la cacería, ¿no? Creemos, ¿no? Que hay un, digamos, dueño del cerro al que se debe de pedir permiso o, o el espíritu, pues, de la tierra cuando se hace la siembra. Entonces, las cosas que para, digamos, el pensamiento occidental, que fueran inanimadas, para nosotros sí tienen como espíritu o vida, ¿no? ¿Con qué nos relacionamos? Entonces, digamos, esto tampoco entra, creo que, dentro del cristianismo, o sea, no se mira así esto, ¿no? Sin embargo, nosotros, pues, vemos, pues, a nuestro alrededor o a la naturaleza que, en convivencia con nosotros, ¿no? Aunque creo que se está perdiendo bastante eso, ¿no? Pero sí, así ha sido, y esa es nuestra creencia, pues, ¿no? Parte de nuestra identidad eh, como chujes, ¿no? Muchas gracias. Y em, bueno, considerando esto de em, lo que estás contándonos, me gustaría preguntarte qué para ti, qué tiene que aportar estas voces, estas memorias y recuerdos indígenas
a la iglesia hoy? ¿Y por qué crees que en la iglesia necesitamos escuchar estas voces? Y quizá también qué tiene de la iglesia indígena para ofrecer al resto de la iglesia, que desde tu perspectiva, ¿qué ofrecen a nosotros y por qué es importante escuchar lo que tienen que decirnos? Creo que aquí en Guatemala, ¿no? Muchos de, digamos, de nuestros pueblos han sufrido, ¿no? Así como desde hace estos 500 años que decimos, o reciente, creo que 50 años por ahí, cuando ha pasado el conflicto armado. Entonces, mi pueblo, digamos, estuvo afectado directamente, ¿no? Entonces, y, y digamos, muchas personas pues han sufrido, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos maternos murieron debido al conflicto, ¿no? Porque los militares los mataron. Y muchas personas también, ¿no? Sufrieron esto, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que podríamos hablar de una como resistencia o sobrevivencia y el seguir adelante, ¿no? Y el seguir adelante, ¿no? Digamos, estas cosas que han pasado, digamos, han sido consecuencia de políticas, incluso a veces de personas que hacían llamar cristianos, ¿no? Entonces, esto es como un poco, para nosotros cristianos, es un poco como contradictorio, ¿no? Es contradictorio que un presidente, un político, mande a hacer daño a otros pueblos, pues, pero aún así, ¿no? Ha sido parte de nuestra historia, digamos, eso, y para muchos está, digamos, esta cuestión, pues, del perdón, ¿no? O sea, sí, hemos sufrido esto, ¿no? O nuestros papás o nuestros abuelos han sufrido esto, y, y, y las personas, digamos, que han hecho esto, a veces solo han usado, pues, el nombre de Dios, o sea, justifican, digamos, esas actividades políticas de guerra o justificando, digamos, usando el nombre de Dios o de la iglesia. Entonces, eh, ¿qué podríamos entonces, en este caso, como chubes o indígenas, aportar a otros? Pues compartir esto, ¿no? O sea, compartir que a pesar de eso, ¿no? Digamos, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y eso Gracias, podría decir. Paco. Bueno, con cariño te digo Paco, Francisco, dialogando contigo sobre temas tan importantes para conocer también desde tu perspectiva qué se piensa en esta relación del ser Chu y también del profesar la fe cristiana. Entonces, mira, quisiera quizás preguntarte un poco acerca de cómo cuando uno tiene esas lecturas bíblicas desde tu comunidad, eh, cuando te acercas al texto bíblico y lees algún pasaje de los evangelios, por ejemplo, ¿qué valores ves de lo que Jesús proclamaba como buena noticia en la comunidad donde vives? Si ves algunos valores que se parecen, cómo uno pudiera también, a partir de ver a Jesús proclamando la buena noticia, ver también cómo en tu propia comunidad los abuelos o las abuelas tienen prácticas eh, que nos enseñan a convivir bien unos con otros. Me gustaría si nos pudieras adentrarnos en este mundo para que nos imaginemos cómo es vivir como Chu o Chujes en tu comunidad. Cuando vemos, pues, digamos, los relatos bíblicos y los encuentros de Jesús con estas personas, digamos que haciendo la referencia geográfica, ¿no? Norte de Israel o por ahí, norte de Palestina, ¿no? Es ahí donde Jesús hace su ministerio, ¿no? Y el Imperio Romano, digamos, como que también está ahí, ¿no? Y está pues usando también estos pueblos
para sus propios fines, ¿no? O sea, la Pax Romana y el progreso. Y haciendo la analogía, pues también aquí en Guatemala, yo estoy como en el noroccidente de Guatemala, ¿no? Y ha pasado esto también de que, eh, por ejemplo, a pesar de que los programas de gobierno, de desarrollo, de progreso, ¿no? Eh, supuestamente están pues para todos, pero en realidad a veces solo es, digamos, solo es el gobierno y sus, digamos, sus allegados, ¿no? Y entonces, estos lugares a veces han sido muy desatendidos, abandonados, y entonces, hago la analogía porque Jesús llega a personas como, digamos, nuestra situación, ¿no? A mucha pobreza, explotación o abandono, ¿no? Entonces, Él les da el mensaje, pues, de la paz también, ¿no? De la paz, o el perdón, ¿no? Eh, ya sea, digamos, perdón al imperio, a la paz o justicia contra el imperio. Entonces, este, digamos, llamado de Jesús es muy, digamos, es un reto, pues es muy desafiante para nosotros. Eso es lo que yo veo y, digamos, las historias de Jesús que vemos otra vez, su relación con las personas, ¿va? Entonces, nos da a entender que cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea individuos, pueblos, eh, en el Señor, ¿no? O sea, sí somos, eh, como haría, también somos pueblos valiosos también, ¿no? O sea, merecedores de su gracia, ¿no? De su perdón también, y eso es lo que yo veo, ¿no? Sí, muchas gracias por recordarnos estas estructuras opresoras en el tiempo de Jesús que, como bien indicabas, oprimían y por lo tanto había mucha vulnerabilidad en muchos quienes escucharon el mensaje de la buena noticia y la realidad que también vivimos y se viven en muchas comunidades indígenas. Entonces, pensando un poco en esto que nos plantea sobre la paz, el perdón, la reconciliación y sobre las realidades sociales que podemos vivir, ¿podrías contarnos un poco sobre el contexto social actual del pueblo Shu? ¿Cuántos son? ¿Dónde están ubicados actualmente? Y también saber un poco de cómo es cómo es esta dinámica de lo que hablas del poder, o que muchas veces permite que, o lo que hace es que muchos de las comunidades indígenas sean vulnerables. ¿Cómo ustedes lo viven hoy día? Pero antes de responder eso, sí, ¿de dónde están ubicados? ¿Cuántos son más o menos? Sería lindo saberlo para los que no conocen Guatemala o no conocemos la geografía en Guatemala. Ah, sí, nosotros, digamos, somos como de 40,000 o 50,000 ahora, o más tal vez, de los Chujes, ¿no? Entonces, los Chujes son familia con los Canjobales, y acá son como 5 familias aquí en el norte de Huehuetenango. Entonces, entendemos el Canjobal, el Acateco, el Migueleño, un poco se comparten, ¿no? Compartimos, diría, vocabulario. Entonces, cambio de quiché o cachiquel, ya no entendemos nada porque es otra familia, está lejano. Nosotros estamos en el noroccidente de Guatemala, pegado a México, y aquí en nuestra región es tierra fría, ¿no? Es tierra fría. Entonces, relacionado, digamos, al poder que mencionamos anteriormente, digamos, eh, aquí creo que han habido intentos o han habido proyectos pues, de minería o de hidroeléctrica eh, del gobierno, ¿no? O otras, ¿cómo se llama? Mineras internacionales o que no son del país, pues, ¿no? Entonces, siempre, digamos, han querido, pues, ha venido a extraer o los minerales que están aquí en el pueblo, ¿no? Entonces,
lamentablemente pues se lleva, digamos, todo eso y afecta, digamos, a la cosmovisión que había dicho antes de relación de uno con la naturaleza o la relación del pueblo con la naturaleza, ¿no? O sea, el pueblo trae agua de las montañas, entonces, y esa agua es del que uno vive, pues. Entonces, si alguien desvía o en este caso aquí con nosotros no hay peces, ¿no? Pero en otros lugares donde en lugar de desvío a veces se envenenan los ríos, entonces se muere el sustento. En nuestro caso sería que afectara o contaminara el agua, no podríamos pues beber, ¿no? Entonces, debido pues a que somos como zona periférica también, entonces, ha habido mucha migración, digamos, tal vez hay como 20% de nosotros en los Estados Unidos, ¿no? Ya sea papás, tíos, hermanos, ¿no? Y es ahí donde, digamos, la infraestructura aquí, digamos, el desarrollo se ha dado más por esa, digamos, por el resultado de la migración y no es tanto por la atención del gobierno, digamos, que no ha hecho pues casi nada para evitar esto, ¿no? Entonces sí, digamos, somos un pueblo migrante, pues. Bueno, quizás Andrés, que vivió en Chattanooga o creciste allá en Chattanooga, y tuviste mucha relación con migrantes guatemaltecos, puede comentarnos un poco más y ayudarnos con esta pregunta, ¿no? Que nos menciona Paco. Sí, es cierto. em, en la ciudad de donde vengo hay mucho migrante de Guatemala, em, especialmente de las comunidades Mam y Canjobal. Pero sí, yo creo que lo que Paco nos menciona es un buen recuerdo que eh, al, al entrar en la realidad de las comunidades, pueblos indígenas y conocerla profundamente, no solamente podemos aprender de su cosmovisión, de sus relatos, sus tradiciones, sino también podemos aprender de su fe en medio de la resistencia, el lamento, el, la lucha contra em, la corrupción, la lucha contra la opresión y hay mucho creo que podemos aprender de esa fe y podemos aprender a mirar el texto bíblico con otros ojos, no solamente por su cosmovisión, sino también por adentrarnos en el contexto sociopolítico, histórico que viven estos pueblos también y reconocer todo lo que han vivido, lo que han sufrido y la vida que siguen celebrando y cultivando en medio de tantas situaciones de dolor y sufrimiento. Yo creo que lo que nos has compartido, Paco, por eso también es de mucho valor en recordarnos eso. Y quizás preguntarte, Paco, porque me encantaría saber un poco más de lo que estás mencionando tú. Es cierto que podemos aprender de la resistencia, del lamento y de cómo el pueblo, a pesar del dolor, sigue viviendo. Pero también queremos quizás voltear un poco la mirada, ¿no? Y pensar también un poco en qué debe hacer la iglesia o cuál es la propuesta de una iglesia que realmente abraza la fe y la justicia, que abraza la vida y la vida plena para no caer en estos sistemas de opresión, sino realmente ser una iglesia que proclama la buena noticia. ¿Qué crees que como iglesia global deberíamos
acciones prácticas que deberíamos hacer para que estos sistemas de opresión que se pueden ver en los estados, pero también en las instituciones eclesiásticas, sean denunciadas y nos podamos arrepentir para reconocer una forma de encuentro con las comunidades indígenas a partir de la dignidad del otro o de la otra. A veces yo pienso pues que esto, digamos, el sistema de opresión o injusticia es como que siempre van a haber así como, por ejemplo, así como hubo pues los tiempos de Jesús otra vez, ¿no? Y lo que y que tiene también otras iglesias en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Asia, ¿no? Ahí podría ser más persecución, ¿no? En nuestro caso, pues está, digamos, esta exclusión, ¿no? O sea, desde comunidades indígenas y también cristianos, no solo, digamos, sufrimos digamos, lo de ser excluidos, digamos, de la atención del gobierno, ¿no? Sino, sino que también como cristianos nos afecta esto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda, no? ¿Qué es lo que queda? ¿Resignarnos o lo que yo pensaría o diría es que nosotros pues practicamos la, no sé, o intentar, ¿no? La justicia pues eh, en nuestra comunidad o en la iglesia también, ¿no? Quizás nunca vendrá pues la justicia del centro, ¿no? Para las comunidades, pero digamos, ah, como haciendo caso a la invitación de Jesús de bienaventurados ustedes si lo intentan, ¿no? Entonces, y creo que muchas comunidades están haciendo eso también, ¿no? Digamos, de practicar la justicia y el ayudarse unos a otros de los que estamos aquí, ¿no? Y así, digamos, salir adelante, ¿no? Salir adelante. Bueno, Paco, amigo Francisco, te agradecemos mucho por acompañarnos en este tiempito y compartir con nosotros un poco de tu testimonio de fe, un poco de lo que tú has y tu pueblo han vivido y cómo lo ves. Esto es una gran ayuda para nosotros en el resto de la iglesia, en el resto del mundo, poder conocer las realidades de nuestros hermanos y hermanas indígenas y en otras partes del mundo. Y bueno, esto ha sido de nuevo otro episodio de Relatos de Vida. Es una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciéndose del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de esta tierra de Abya-Yala. Y invitamos a todos a compartir este video con sus amigos y amigas para ayudarnos a promover estas voces y memorias indígenas en la iglesia hoy. De nuevo, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos este día hoy.